Buenos días, queridos alumnos. Hoy, martes 15 de septiembre, he preparado este video con una simple finalidad: que el aprendizaje que ustedes llevan a cabo allá en sus casas, a través de la televisión, sea provechoso para ustedes. A veces me preocupo de que se cansen demasiado de ver tanta televisión y que todavía después tengan que hacer muchas actividades y que al final terminen cansados, sin comprenderlo o, o confundidos de tanto. Miren, la televisión es muy buena. Los programas de la televisión están siendo muy valiosos. Estos nos van a ayudar a ir comprendiendo el tema, pero también tenemos que llegar a un momento en el cual descubramos qué es lo más importante. Porque recuerden, niños, que con estas clases a distancia se va a evaluar, ya sea con los trabajos que me van enviando o con un examen en el mes de noviembre, si es que pudiéramos estar cerca. Y si no, pues nada más con lo que vamos desarrollando como actividades o ya veremos qué otros elementos. Bueno, entonces por eso les voy a estar preparando siempre que me sea posible una síntesis de las clases para que antes de empezar las clases ustedes ya sepan qué es lo que yo más espero de ustedes. Sin embargo, recuerden, las dos cosas son muy importantes. Tanto conocer lo más importante, pero también el comprender. ¿Y cómo lo vamos a ir comprendiendo? Pues a través de las clases en televisión, niños. Las dos cosas son muy importantes. Les voy a ir reduciendo o precisando algunas actividades, ¿de acuerdo? Que esas sí van a ir en su libreta. Quiero que lleven la fecha en su libreta de la materia donde van. Y cuando ustedes me manden la evidencia, me pueden sacar o me pueden acomodar sus libretitas de tal manera que a lo mejor en una foto puedan salir dos libretas. Se sigue viendo su trabajo, pero ya son menos fotografías. O si ven que es demasiado trabajo el que hicieron y no voy a poder yo observarlo, pues entonces mándenme de una por una sus fotos. Bien, el día de hoy empezamos con los continentes en números, es decir, vamos a comprender cómo se leen los números, cuál es su valor posicional. ¿De acuerdo? Esta primera actividad para el día de hoy solamente incluye la tablita que tenemos al centro a la izquierda. Vamos a organizar los 6 continentes, pero de mayor a menor, de acuerdo a su área en kilómetros cuadrados. Miren, aquí vamos viendo que tenemos a América. Nos da dos cantidades. No vamos a hacerle caso a habitantes. Solamente hoy le vamos a hacer caso a kilómetros cuadrados. América, Europa, Asia, África y Oceanía. Bueno, ¿cuántos habitantes tiene América? Eso les va a tocar a ustedes descubrirlo, pero vamos a ver una explicación de cómo leer números de 9 cifras, ¿de acuerdo? Eh, Dice que se deben ordenar aquí abajo, vámonos abajo. Vamos a ordenarlo en grupos de 3. Los primeros 3 son las unidades que ustedes conocen desde pequeños, unidad, decena y centena. Las siguientes 3 cifras son unidad de millar, decena de millar y centena de millar. Y las últimas 3 serían unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Le ponemos una comita. Normalmente nosotros le vamos poniendo una coma
para separar a estos grupos. Le llaman orden de unidades a los tres primeros, orden de millares y orden de millones. Las instrucciones para leerlo son: 1. Se dice la cantidad en el orden de los millones seguidas de la palabra millones. Solo que fuera solo el número 1, pues entonces sería millón, pero si no serían millones. Nos estamos refiriendo a estos. Entonces aquí tengo 642 millones. ¿Por qué? Porque ya está en el orden de los millones. Está en este grupo más grande, es decir, de mayor valor. Luego, en el 2, se dice la cantidad en el orden de los millares, seguida de la palabra mil. Aquí serían 798,000. Y por último, se dice la cantidad en el orden de las unidades, simple y sencillamente como nosotros sabemos leerlas, 305. Esta cantidad son 642,798,305. Muy bien, voy a poner otros ejemplos. A ver. Si yo tuviera el número 648, 524, 101, ¿cómo lo leeríamos? Le estoy poniendo la coma. Recuerden que en México le ponemos una comita. Ay, ya se me olvidó qué era. Una comita cada 3 lugares. Pero en otros países, como en Estados Unidos, usan el punto. Pero es exactamente la misma función. Aquí los primeros son millones, luego son miles y luego son unidades. Empezamos. 646,524,101. Si tuviéramos otro número que solo tuviera un 1, un 323 y a lo mejor un 4, tendríamos 1,323,004. Siguiente ejemplo. Que no hubiera nada ahí, solo ceros, y que yo tuviera 525. A ver, muy atentos. Cuando no tengo nada en el orden de los millares, aquí no tengo ningún valor, son ceros, entonces lo voy a leer brincándomelos. Voy a decir 25,525. No hay nada en los miles, por eso me lo puedo brincar. Otros ejemplos. Aquí tendríamos 111,022,017. Bueno, voy a dejar solamente esos ejemplos. Ustedes ya con eso deberían de poder leer las cantidades. Solamente les voy a ayudar con una. A ver, vamos a ayudarles con Asia. Aquí serían 44,900,000 y ya no hay nada. Entonces queda 44,900,000. En fin, ustedes lo único que van a tener que hacer primero es hacer su lista de los kilómetros cuadrados en su libretita o en una hojita y ver cuál vale más. Es decir, los vamos a comparar. Simplemente a veces nos puede ayudar el número de cifras o nos puede ayudar el valor relativo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no voy a usar los de aquí, voy a usar otros como ejemplo nada más. Si yo tuviera 30 y también tuviera
cuál es el de mayor valor. Lo primero que voy a ver es que si están alineados, este tiene sus unidades. Este tiene unidades. En miles no tiene nada, pero lo más valioso serían los millones. ¿Quién gana? ¿30 millones o 9 millones? Entonces, este sería el ganador, este sería el que debe de ir primero y luego este. Pero ustedes van a organizar no solo 2 números, ustedes van a organizar 6 números. Entonces, con lápiz pueden ir borrando, pueden ir cambiándolos de lugar hasta descubrir cuál vale más. Tengan mucho cuidado, eso sí, en que cuando los quieran comparar, alineen a la derecha las cifras. Es decir, que la unidad tenga su unidad, la decena su decena, la centena con otra centena. Y así nos vamos, para que al final quede lógicamente el hueco en el que vale menos. Porque si ustedes no alinean estos primeros, no los van alineando, entonces se pueden confundir. Eso sería la explicación de matemáticas. También tenemos otras materias que estudiar. En ciencias naturales nos va a hablar de la importancia del plato del buen comer. Tenemos 3 colores o 3 secciones de este plato del buen comer para estar saludables. 1/3 para frutas y verduras. 1/3 para cereales, que incluye lógicamente también las harinas, que las harinas son hechas con cereales, como el trigo, el maíz, el arroz. Y el último tercio son leguminosas y alimentos de origen animal. Estos son las que nos dan mucha energía. Bueno, y más también podríamos considerar que nos da proteínas para formar nuestro cuerpo, para crecer. ¿De acuerdo? Aquí viene la explicación. Las frutas y verduras aportan vitaminas y minerales, las leguminosas y los productos de origen animal proveen proteínas y hierro. Recuerden que el hierro es muy importante para llevar el oxígeno a través de la sangre. Los cereales y tubérculos, además de hierro, proporcionan energía. Ahora, también como parte de una vida saludable, dice, el consumo de agua simple, potable, ayuda a prevenir enfermedades. No hay nada mejor para el cuerpo que beber agua simple en lugar de otras bebidas. El cuerpo no necesita refrescos, ni juguitos, ni frutsis, ni dulce de ningún tipo. Es más, podríamos decir que el dulce no va con nosotros, no va con el ser humano. Lo malo es que empezó la moda de consumir demasiado azúcar. Ahora, hablando de la salud, aquí hay un dato interesante. La leche materna, además de que ustedes saben que es el alimento que por 6 meses debe ser lo único que consuman los bebés, porque es lo más saludable, 6 meses de leche materna exclusivamente, y es lo más nutritivo que les ayuda a crecer, también es como darles la protección de una vacuna. Dice que en la leche materna se concentran todos los anticuerpos que posee la madre. Es decir, si la mamá ya tiene la vacuna de la influenza, pues ya está protegido. También el niño, si tiene la vacuna de qué más hay, a lo mejor y decimos del tétanos, también estamos protegiendo al recién nacido hasta que él se pueda poner sus propias vacunas. Cuando terminan de darle la leche materna, el niño está en mayor peligro. Bueno, siempre y cuando la mamá también se haya puesto sus vacunas, ¿verdad? Hablando de la importancia del agua, nos dice que el ser humano tiene 75% de agua al nacer y después pasa a 60% en la edad adulta. El cerebro y el corazón son 75% agua. Consumir suficiente agua puede retrasar el envejecimiento y mejorar la salud.
Cuando no bebemos agua, cuando estamos deshidratados por muchos días, se pueden perjudicar los riñones y ya empiezan a fallar, entonces ya empezamos a estar enfermos por estar deshidratados. Yo he escuchado algunas noticias donde algunas personas, por a lo mejor por algún desastre o porque estuvieron eh, un desastre que no les permitía tomar agua o porque estuvieron perdidas a lo mejor en el desierto, pueden tener daño en los riñones. Ahora vamos a ver, en español seguimos con el tema de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Recordemos que en las abiertas vamos a dar cualquier respuesta es buena, es decir, cualquier opinión, cualquier conocimiento que ustedes tengan, esas son las preguntas abiertas, donde tú puedes libremente contestarlas. Sin embargo, las preguntas cerradas solamente podemos contestar lo que se nos está pidiendo, con una respuesta única o con una respuesta de elección múltiple. Por ejemplo, una respuesta única sería, ¿cuál es tu nombre completo? Tú no tienes opción de poner otro. ¿Cuántos años tienes? No tienes opción. O si se te preguntara, ¿te gusta el fútbol? Solo puedes decir sí o puedes decir no. En la elección múltiple, ahí ya tenemos varias respuestas. Y si se te preguntara, por ejemplo, eh, ¿cuáles son tus mascotas favoritas? Ahí a lo mejor te dan la elección de varios animales. A lo mejor diríamos un perro, un gato, o perros, gatos, tortuga, peces, etcétera. O sea, cualquier mascota. Y ya en la elección múltiple tú vas a elegir las que tú desees. También son cerradas porque te van a dar las opciones. Ok, ustedes van a inventar, por favor, un ejemplo de pregunta abierta, uno de pregunta cerrada con solo una respuesta y otro de pregunta cerrada con elección entre varias opciones, elección múltiple o también conocida como opción múltiple. En historia, seguimos viendo el tema de la prehistoria, pero para esto hoy queremos repasar cuáles son algunas abreviaturas que ya las mencionábamos, pero no las tienen en su libreta. Ahora las van a tener, por favor. AC significa antes de Cristo, DC después de Cristo, porque como Cristo fue alguien muy importante, pues los historiadores empezaron a tomarlo en cuenta para ponerle esas siglas a lo que ellos escribían de la historia. Los millones de años es una unidad grande para medir el tiempo. Los milenios son de 1000 años, los siglos son 100 años y las décadas son 10 años o 365 días. Recuerden, o ya les había yo mencionado antes, que también están los grupos de 5 años, que son estos, quinquenio o lustro, que son 5 años. También vamos a agregar este dato a su libreta de historia. Para reflexionar un poquito quiénes son los que investigan el pasado y más el pasado de la prehistoria, cuando no había los libros para consultar, no había registros. Tenemos a tres principales: los paleontólogos, que buscan restos orgánicos y todo tipo de fósiles. Es decir, van a buscar esos restos de las criaturas vivas que existían. Pueden ser animales o pueden ser humanos. Los arqueólogos buscan y analizan restos de materiales fabricados. Ellos ya van a andar buscando a lo mejor edificios o herramientas o utensilios. Los antropólogos, ellos van a hacer la investigación para saber cómo
se comportaban los seres humanos, es decir, a lo mejor cómo se gobernaban, quién era su rey, o cómo vivían las familias, o cuál era su religión. Es decir, ya es más sobre la cultura de los humanos. Esto es todo por hoy. Mañana esperemos que nos volvamos a escuchar. Niños, niñas, este periodo de clases a distancia es un gran reto, pero el niño y la niña que luche, que se esfuerce, que mantenga el interés por aprender, que se concentre, va a ser un campeón, va a lograr muchas cosas en su vida. Recordemos que cuando las cosas son difíciles, nos ayudan a hacernos fuertes, a tener más capacidades. Ahorita ustedes deben de ser responsables de su propio aprendizaje. No está el maestro para estarles revisando cada trabajo que van haciendo, para estarles corrige y corrige. No, en este momento ustedes son los principales responsables. Yo les ayudo, yo recibo sus trabajos, también les corrijo, no digo que no, porque siempre lo he hecho, les he corregido cada aspecto, pero no vale la pena hacer trabajos regulares, vale la pena hacer los trabajos bien desde el principio. Imagínense, yo nunca estuve en una escuela a distancia. Sería un gran reto estar en esas escuelas. He tomado cursos, pero ningún grado completo, ningún año completo he estado a distancia. Ustedes tienen la oportunidad de hacerse autodidactas, de ser unos campeones. Y cuando ustedes sean grandes, si ustedes logran este ciclo escolar, cuando ustedes sean grandes, nada los va a detener para aprender y tener mucho éxito. Bonito día.